En el presente video compartiré con ustedes el tema del mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Acompáñenme. Daremos un clic en Mario Bros. Muy bien. Conectaremos el tema con esta aplicación. Se desea sembrar 12 plantas tipo A y 18 plantas tipo B. ¿Cuántas hileras de plantas como máximo se necesitarán para que se siembre la misma cantidad de plantas de cada tipo en cada hilera? De tal manera que la cantidad de plantas en cada hilera sea lo menor posible. ¿Y qué concepto se aplicó para resolver el problema? Entonces dejaremos esto como a manera pues de curiosidad y de motivación para que después de que yo explique el mínimo común múltiplo y máximo común divisor podamos aterrizar el problema. En este momento comenzaré a explicar el mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Muy bien, vamos a explorar en este momento el concepto del mínimo común múltiplo. Supongamos que nosotros queremos calcular el mínimo común múltiplo de 3 y 18. Entonces, ¿qué hacemos? Como la palabra lo dice, mínimo común múltiplo es el más pequeño de los múltiplos comunes. Entonces procedemos a encontrar los múltiplos de estos dos números, los múltiplos de 3 y los múltiplos de 18. Entonces, en el caso de los múltiplos de 3, recordemos, son aquellos números que al dividirse entre 3 o entre 18, la división es exacta. ¿Qué quiere decir cuando la división es exacta? Que el residuo de la división es 0, ¿ya? Entonces, entre esos múltiplos, lógicamente tenemos todos aquellos resultados de multiplicar el 3 por un número entero, ¿verdad? 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9 y así podemos continuar, ¿verdad? Que son los números que están en la tabla del 3. Y agregado a esto, pues el 0, porque el 0 es el múltiplo universal, ¿verdad? Ahora, lo mismo hacemos con 18. Los múltiplos de 18 son 0, 18, 36 y podemos seguir infinitamente. Ahora, de esos múltiplos de 3 y 18, ahora vamos a seleccionar aquel que es común y el que es más pequeño, que en este caso sería 18. Si ustedes notan, ¿verdad? Se repite para 3 y para 18 y es el más pequeño. Porque yo sé que múltiplos comunes entre 3 y 18 aquí van a continuar. Entre ellos, pues, el 36, ¿verdad? Pero el 36 no es el más pequeño, ¿verdad? Por eso en este caso el mínimo común múltiplo sería 18, porque es el más pequeño, es común y también es un múltiplo de 3 y 18. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que en la práctica a veces este procedimiento es muy largo, ¿sí? Entonces uno recurre al proceso que está aquí abajo, al proceso de descomposición, ¿verdad? Para minimizar el tiempo. ¿Cómo se hace con el proceso de descomposición? Lo explico. Tomo los dos números, en este caso 3 y 18, los colocamos aquí juntitos y esta barrita de aquí indica que vamos a empezar el proceso de descomposición. Y decimos, 3 y 18 tienen tercera, ¿verdad? ¿Sí? 3 es un divisor de 3 y de 18. Entonces usted dice, voy a sacar tercera. Tercera de 3, 3 entre 3 me quedaría 1 y 18 entre 3 queda 6. Ahora, cuando nosotros estamos en este proceso del mínimo común múltiplo, con que uno de esos valores tenga tercera o tenga mitad, uno ya empieza a descomponerlo, ¿verdad? Aunque el otro tal vez no tenga tercera o no tenga mitad. Entonces, en este caso, 1 y 6, el 6 tiene tercera. Y digo,
tercera de 6, 6 entre 3 me queda 2. Este 1 pues se copia. Y luego el 2 tiene mitad, 1 y 1. Muy importante, cuando nosotros hacemos el proceso de la descomposición, ¿verdad? Para encontrar el mínimo común múltiplo, siempre en la última fila deben quedarnos unos. Eso es muy importante. Eso indica que el proceso del mínimo común múltiplo lo hemos terminado. Estamos. Entonces siempre en la última fila deben quedar unos. Y el mínimo común múltiplo viene siendo el producto de estos factores, ¿verdad? 3 por 3, 9, por 2, 18, ¿sí? Ahora, vamos a culminar esta parte conceptual que ya hablamos, pues, realmente del concepto, del significado del mínimo común múltiplo a través de estos múltiplos, ¿verdad? Para que se entienda bien. Y luego que tenemos este proceso más corto, que es el que vamos a aplicar de ahora en adelante. Utilicé esta parte para que usted entienda, ¿verdad? De una manera muy auténtica el concepto de mínimo común múltiplo. Ahora, vamos a construir la fórmula del mínimo común múltiplo. Porque así como trabajamos con estos monomios de grado 0, porque 3 y 18 son monomios, ¿verdad? Solo que de grado 0. Así como trabajamos con ellos, así vamos a trabajar nosotros con expresiones algebraicas más complicadas. Por eso ahorita vamos a llegar a la fórmula de cómo encontramos el mínimo común múltiplo con estos monomios de grado 0 que se puede extrapolar, ¿verdad?, a una expresión algebraica más complicada, que es lo que vamos a hacer ahorita. Muy bien, nosotros ya sabemos que el mínimo común múltiplo de 3 y 18 ya sabemos que es 18, ¿cierto? O haciéndolo por este esquema de los múltiplos o haciéndolo por la descomposición. Ya sabemos que es 18. Ahora, ¿cómo conectamos este 18 con los factores de cada uno de estos números? Lo haremos de la siguiente manera. Nosotros ya sabemos que 18, cuando lo descomponemos, 18 es lo mismo que decir 2 por 3 al cuadrado, ¿cierto? Entonces, si yo por aparte descompongo el 3 y el 18, nos queda lo siguiente, ¿cierto? 3 descompuesto sería 3 por 1, ¿sí? Y 18, ya sabemos que cuando lo descomponemos es 2 por 3 al cuadrado, lo que está aquí, ¿verdad? Entonces 18 es 2 por 3 al cuadrado. Ahora resulta que el mínimo común múltiplo de 3 y 18 nos quedó que 18 por este procedimiento o por este procedimiento. Ahora, y ese 18, cuando lo descomponemos, es esta expresión. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? A que conectemos este resultado que nos dio ya en la forma pues factorizada, a que lo conectemos con los factores que tenían estos dos números en un inicio. Entonces, como notan acá, el 3, ¿verdad?, es un factor común, ¿cierto? Porque el 3 es un factor del 3 y es un factor del 18. Solo que en este caso lo tenemos como un 3 a la 1 y aquí como un 3 a la 2. Pero para efectos del mínimo, en el mínimo común múltiplo, el que se consideró fue el 3, pero elevado al mayor exponente. Lo notan, ¿verdad? En el mínimo, que es esta parte de aquí. Entonces, para efectos del mínimo, tomamos, si usted nota aquí, tomamos el factor que se repite, que es el 3, pero tomamos el que tiene el mayor exponente, que sería 3 al cuadrado. Y aparte de este factor, también en el mínimo, si usted nota, está este 2. Claro que sí, porque el 2 viene siendo un factor, claro, el 2 es un factor del 18, pero con una diferencia, y es que el 2 solamente es un factor de 18, ¿estamos de acuerdo? Es un factor del 18, pero no es un factor del 3. Entonces podemos decir que el 2 es un factor no común, pero resulta que este 2, que es un factor no común, ¿por qué? Porque no es un factor del 3, siempre este 2 se incluye en el mínimo común múltiplo. Entonces, de aquí nosotros ya podemos construir nuestra fórmula, ¿verdad? Que el mínimo común múltiplo, como usted puede notar en este caso específico, es el producto de ¿qué? De los factores no comunes, que en este caso es el 2, un factor no común, que solamente es un factor de uno de los números, de un factor no común por un factor común, que en este caso es el 3, pero seleccionamos el de mayor exponente. Miren. Entre 3 a la 1 y 3 a la 2, selecciono 3 a la 2, ¿sí? Entonces, de ahí, ¿verdad? Ya de este caso en particular, nosotros ya podemos, pues, generalizar ya la fórmula para el mínimo común múltiplo.
Entonces, como ya para rematar esta parte, el mínimo común múltiplo es el múltiplo común más pequeño entre las expresiones algebraicas, ¿verdad? Distinto de 0. Y ahora, la fórmula del mínimo común múltiplo, como lo vimos en el caso en particular, es el producto de los factores comunes, se recuerdan que era el 3, pero elevado al mayor exponente, que en el caso que hicimos era 2, ¿verdad? Multiplicado por los factores no comunes, que era el 2, elevados al mayor exponente. Siempre para el MCM vamos a utilizar los comunes o los no comunes, pero elevados al mayor exponente, porque recuerden, el mínimo común múltiplo, ¿verdad?, es mayor que el máximo común divisor. Y ahora, pasos para calcular el mínimo. Como lo que necesitamos, nuestro insumo, son los factores, el primer paso es factorizar o descomponer las expresiones que nos dan. Ese es el primer paso, factorizar o descomponer. Luego el segundo paso es tomar los factores comunes y los no comunes, ojo, con su mayor exponente, como lo decíamos acá en la fórmula. Y por último, esos factores comunes y no comunes con su mayor exponente se van a multiplicar, es decir, se van a expresar como un producto. Y el resultado obtenido es el MCM, ¿sí? Entonces ahorita, con los minutos que restan, vamos a hacer algunos ejemplos. Supongamos que tenemos el siguiente caso. Vamos a encontrar el mínimo común múltiplo de x más 1 al cuadrado y de x más 1. Como dijimos, el mínimo común múltiplo es el producto de los factores comunes y los no comunes con su mayor exponente. Entonces, si aquí ya tengo que es x más 1 y aquí x más 1 al cuadrado, para efectos del mínimo vamos a seleccionar los factores que se repiten o que no se repiten, pero con su mayor exponente. Entonces, en este caso, si tengo x más 1 a la 1, aquí es como que yo tenga la 1 y aquí está la 2, voy a seleccionar el que está con el mayor exponente. Entonces, en este caso, el mínimo común múltiplo sería x más 1 al cuadrado, ¿sí? Entonces, de esa manera trabajamos nosotros, ¿verdad?, para efectos del mínimo común múltiplo. Entonces, ahora voy a compartirles la otra cara de la moneda, que es el máximo común divisor, para que en el siguiente video hagamos ejemplos más complicados. Ahora compartiré con ustedes el MCD. Exploraremos el concepto. Muy bien. Ahora analizaremos el MCD de los mismos números que teníamos antes, de 3 y 18. Aquí, como es el MCD es el máximo común divisor. Entonces, para ello, si vamos a hacer el desglose, así como hicimos al inicio con el MCM, vamos a encontrar ahora ya no los múltiplos, sino los divisores de estos dos números. Los divisores son aquellos números, fíjese bien, son aquellos números que al multiplicarse entre sí nos generan el número dado. Es decir, los divisores vienen siendo factores, en otras palabras. Son los factores que al multiplicarse entre sí me generan cada uno de estos números. En el caso de divisores de 3, los divisores de 3 son 1 y 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo multiplico 1 por 3, me genera este 3. ¿Me doy a entender? Entonces los divisores son como los factores, en otras palabras. Luego, los divisores de 18 son 1, 2, 3, 6, 9, 18, ¿verdad? Ya sabemos que si yo multiplico 2 por 9 me da 18. O 18 por 1 me da 18, ¿verdad? Y así, sucesivamente. Entonces, de estos divisores, ¿cuál es el más grande? Y se repite, el que se repite es el 3, miren. Y el más grande, pues, es el 3, ¿ya? Entonces, por eso decimos que el máximo común divisor de 3 y 18 es 3, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, pero si esto lo llevamos a la práctica, uno lo hace por el proceso de descomposición, ¿verdad? 3 y 18 tienen tercera, aquí no sigo porque ya no puedo seguir simplificando, ¿verdad? 1 y 6 no tienen un divisor en común que sea distinto de 1 y hasta aquí llega el proceso. Esa es la diferencia con el mínimo común múltiplo.